Buenas. Ahora estamos otra vez en los estudios de Cosmoglodita con el ventilador y el cuadro de cultura silvestre. Bueno, porque no podía esperar para hacer una pequeña práctica de lectura del discurso, ¿no? Tanto en el plano general como en el plano particular. Una vez habiendo aclarado en otro video qué es el discurso rizomático, explicado en pocas palabras qué es eso, cómo lo aplican Deleuze y después Lacan, que no lo explican realmente, y por eso resultan tan engorrosos, y eso es también simplemente lo que hace Heidegger, discurso rizomático, diferentes asociaciones y llegan a un punto, diferentes asociaciones llegan a un punto, y de ese punto eliges otro punto y haces diferentes asociaciones. Ya no son las dos tesis y antítesis de la dialéctica, sino que son varias. Entonces ahora no es propiamente aplicando eso, esto es simple análisis del discurso. Tenemos, por un lado, en el mundo, sectores como Bolsonaro, Duque, Macri, que cuando tú los analizas, más que de derecha, son mediocres. Simplemente, o sea, es un grado extraordinario de torpeza. Cuando analizas el discurso de Maduro, diciendo que él va a anclar al Petro el sueldo, y no lo hace, y fue lo que anunció hace tiempo, y no lo hace porque el Petro ya va por más de 1 millón y el sueldo todavía está en ciento y pico. Creo que ni siquiera en 50, 60 por ahí. O sea, es una locura, ¿no? Entonces tú los asocias, pero se supone que sean de bandos contrarios. O sea, la cualidad de su discurso viene siendo muy similar, idéntico casi. O sea, respecto de su contexto, no están dando pie con bola ninguno de los cuatro. Ni Duque, ni Macri, ni Bolsonaro, ni Maduro. Y sin embargo, a pesar de que le critican al imperio todas las cosas que hacen aquí una cosa llamada el convite, que yo anuncié en el diario Épale, porque ese es mi trabajo, y entonces lo hago por el lado bueno, o sea, por el lado bueno que tiene ese evento, que es realmente interesante, todo lo que desplegaron ahí, lo pueden ver, lo pueden corroborar en internet. Me parece una cosa además céntrica. Planificaron la salida con taxis, ¿no? Con vías de transporte, pero se lanzan ese convite cuando resulta que el metro de Caracas, que fue uno de los mejores de toda América, está en tan graves consecuencias que la gente teme entrar ahí, porque los trenes pueden descarrilarse por las pésimas condiciones. Entonces, hacer esa inversión cuando la principal arteria de la ciudad está en tales condiciones es una incoherencia. Eso es análisis del discurso. Ahora bien, el fundamental que entonces uno lee, porque uno puede decir que Maduro, Bolsonaro y los demás son políticos y están en situaciones difíciles, llenas de, bueno, Maduro con un bloqueo y etcétera, etcétera. Bueno, yo no me voy a meter en otras cosas que dice la fenomenología y la intuición y además el sentido común y la picardía venezolana y que uno sabe, porque eso ya son niveles del discurso que no nos interesan en Cosmoglodita. Esto es un análisis, explicación de formas de discurso, de lingüística, historia, hasta donde yo sé que como cualquier persona tengo lagunas y uno siempre las está tratando de llenar un poquito, porque es una cosa constante que dura toda la vida, pero hasta donde yo he podido aprender con maestros, dedicándome al conocimiento durante la juventud, también con las experiencias, mis experiencias con las sustancias cuando fueron felices y cuando no. En medio de todo eso, yo trato de transmitir. Este espacio es en realidad para hacer un resumen y no para eso niveles que definitivamente no son los que nos interesan, ¿no? El análisis del discurso interesante viene siendo el de intelectuales, de un bando y del otro, en los cuales yo voy a poner, no, yo ya no voy a hablar de Zizek, que me parece que es un arlequín, ya las últimas veces que lo he oído hablar, oye,
Y es a propósito, ¿sabes? Una cosa que ya me parece ridícula. Dice que él habla así porque tiene un problema, yo no sé cuál problema tendrá, pero... Y no, realmente no está diciendo nada. Ni tampoco voy a hablar de Darío Zeta, que me parece que básicamente está buscando de engañar a la clase media argentina para ganarse la vida diciendo unas cosas que no tienen ninguna profundidad nunca. Ni se meten en la polémica real de la vida, ni nada, ¿no? Pajareos por ahí, que si Sócrates, que si el otro, que si Mar. Bueno, está bien, tiene su público, pero no me interesa. No, bueno, de los dos bandos hay uno fundamentalmente ejemplar icónico que es Jaime Bailey. Ahí, Jaime Bailey o Baile o Bailey o como sea que se pronuncie, Jaime Bailey, ahí en Perú. Y la otra es esta rusa bellísima, es un encanto de verdad, que habla español en RT. Ustedes sabrán quién es. Yo no sé bien el nombre, no me voy a la tarea de averiguarlo porque básicamente es su discurso, no sé si es de ella, pero es muy bien elaborado. Y el de Jaime Bailey también es un hombre pues bien informado. Entonces, bueno, tenemos a Jaime Bailey, pin, 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 por un lado. Y tenemos a la rusa bellísima, pin, 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 por el otro. Jaime Bailey dice que Bebo anunció recientemente, o hace algunos días, quemas controladas del Amazonas. Y se le dedica todo el espacio a hablar de la quema controlada del Amazonas. Y le echa la culpa. Pero dice que es un dictador. Entonces, ¿dónde identifica uno epistemológicamente la estupidez? Que él diga que es un dictador, un presidente que ha lanzado innumerables, suficientes elecciones como para no decir eso. Por supuesto que Jaime Bailey dirá que esas elecciones son fraudulentas, que son inducidas, etcétera, etcétera. Bueno, en toda la historia de la democracia, desde D.H. Lawrence, se critica el hecho de que esta siempre va a ser aparente porque ella consiste en la práctica en que un 15% aproximadamente de cada cultura democrática logra comprar, inducir, coaccionar, convencer, distraer, etcétera, etcétera, todos los verbos relativos a ese, ¿no? Relacionados ahí a el suficiente porcentaje como para ganar. Luego vienen generalmente vanguardias, que son las que pueden atentar durante esa democracia contra ese 15%, aprovechando coyunturas históricas. Chávez es un ejemplo que se desencadenó y entonces sucedió en muchos sitios de Latinoamérica. Pudiéramos decir que fue una que tuvo relacionado todo lo que pasa en Ecuador, Brasil con Lula, etcétera, etcétera. Ahora, Jaime Bailey no analiza el hecho de que Bolsonaro y el mismo Evo, de alguna manera, ambos son responsables por los incendios, puesto que el principio es, de esos cuatro que ya hemos hablado, industrial. Si yo voy a industrializar, tengo que talar. Y eso simplemente es así, no importa si eres partidario de Jaime Bailey o de la rusa bonita. La rusa bonita hace excelentes análisis sobre las diferentes injusticias y los diferentes montajes mediáticos en innumerables ocasiones. Pero jamás va a ser el desmontaje del discurso ni de Putin, ni de los chinos, ni de Maduro, ¿no? Porque se supone que el otro es el responsable. Entonces ahí estamos hablando, dentro de la lectura, del otro principio, el moderno. Yo compito y como cultura si gano, el otro es el responsable. Principio industrial tiende a quemar árboles inevitablemente. Va a tender a contaminar y usar plástico, no importa que lo use menos, no importa que lo esconda, no importa, pero
va a tender a usar plástico porque ese es un contenedor, la única forma de fabricación de contenedores masivos. La más barata, la más rápida, ¿no? Para detener eso, hace falta dejar de consumir. Otro atentado en contra del modelo de vida de clase media. Empezamos por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que las dos personas, las dos tendencias de alto nivel intelectual, Jaime Bailey y esta rusa bellísima que tiene a todo un equipo atrás escribiéndole los discursos, no observan lo que aquí en Common Glodita estamos tratando de decir y que en realidad lo dice mucha gente, es toda la tendencia contracultural que yo llamo cultura silvestre por motivos concretos que se pueden explicar en otro momento. Bueno, ya los he explicado, pero lo podemos retomar. Hay una diferencia clara de la contracultura de los 60, que se funda por aquellos tiempos, y lo que yo propongo como cultura silvestre. Pero es tema de otro costal. Entonces tenemos que ambas tendencias tienen el mismo interés, Bolsonaro y Evo. La misma interés. Necesitaban quemar árboles. Y es probable que hasta se hayan aliado para hacer eso. Porque es una alianza, aunque políticamente estén de bandos contrarios, eso no es más que mediático, que es lo que yo trato de decirle a la gente, no se crean ese cuento. Es una mediática. Es algo inventado para que tú te distraigas mientras ellos meten el palo. Ahora habrán problemas legales, mediáticos, bla, 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 pero de todas esas hectáreas recuperarán algunas, le van a tomar fotos, van a llevar los videos, tal, mira la inversión, la cosa, la siembra de árboles. Pero hay una buena cantidad de eso que se quemó, que se van a poner de acuerdo a ambos, porque a ambos conviene, porque a ambos proyectos implican el alimento de la clase media o de la burguesía. En el caso de Bolsonaro va a ser más hijo de puta con la clase media, pero igual necesita, ¿no? Y en el caso de Evo, su proyecto es industrializador. Y él necesita distraerse diciendo, allá está el malo, yo estoy aquí. Jaime Bailey entonces dice eso y no observa que en el plano general Evo gana, no tanto porque la gente lo quiera ya a él directamente, sino porque la gente desde el plano general histórico teme horrorosamente eso que había antes ahí, que era lo más deslesnable, brutal y retrasado, retrógrada, retardatario que quedaba en toda América y uno de los peores, salvo algunos países de África y de Oriente, de lo peorcito del mundo. O sea, no había progreso y no había nada, no había discusión, casi no había, o sea, era terrible las dictaduras de ahí, las verdaderas dictaduras. Entonces Jaime Bailey no quiere observar que ahí hay manifestación de esos dos discursos, el moderno y el industrial. Eso no lo, y la rusa bellísima tampoco va a querer decir eso. Entonces tenemos ese grave problema en el mundo, por eso es que nos estamos yendo a la mierda. Yo aprovecho de hacerlo así, pues, transmitiendo, ¿no? Expresando, diciendo, ¿no? Entonces, en resumen, estamos en un mundo donde nos seguimos distrayendo con elementos, pero no observamos que cualitativamente ambos elementos que se manifiestan como dicotomías, que son conflictos artificiales, así se llaman en psiquiatría. De hecho, los conflictos artificiales van produciendo una esquizofrenia, hasta que pues, se hacen reales. Vivimos en ese es el problema. La solución es sumamente fácil, pero no la queremos porque implica disminuir altos niveles de consumo y eso es un cambio psiquiátrico de bajar consumos de azúcar, de bajar consumos de artefactos, de bajar consumos de un montón de cosas y aumentar la producción de conocimiento que sustituya los espacios que han sido producidos por el consumo. Eso lo viví yo. Y ciertamente duele, arde, es difícil espiritual y psicológicamente el proceso de deslindarte de ese principio de consumismo, el de formación ideológica y el de asumir tu propia etnia, que es además en proceso, no es que si eres negro o indio o esto o aquello, no, es constante. Entonces,
Ojo con eso, yo lo vengo diciendo, pues ojalá nos entendamos. Es epistemología. No hay capacidad de llegar al plano general porque te quedas rebotando en la dicotomía. Si no hay capacidad de llegar al plano general, no vas a entender nada. Siempre vas a estar buscando datos, alimentando. Así como esta rusa bonita que hace unas cosas, mira, eso es una coherencia, una lógica maravillosa. Pero el plano general, no lo va a ver. Y ese es el que estamos tratando de transmitir aquí en Cosmoglodita. Buenas noches.